En una unidad anterior habíamos empezado el estudio de los estados de agregación y en particular nos concentramos con el estado líquido y el estado sólido, trabajando propiedades particulares de esos estados y características que hacían que cada uno de ellos fuera completamente diferente de los otros. En esta unidad nos vamos a abocar al estudio del estado gaseoso. Hay varias características de los gases que son familiares a todo el mundo. De hecho, las empezamos a estudiar en la escuela primaria y las seguimos estudiando en la escuela secundaria y es como que ahora de nuevo las volvemos a nombrar. Sabemos que los gases se expanden hasta llenar y adaptar la forma de los recipientes que los contienen, que se difunden unos en otros y se mezclan en todas las proporciones. Para empezar con el estudio del estado gaseoso, nosotros nos tenemos que concentrar en cuatro propiedades que determinan el comportamiento físico de un gas. Esas propiedades son la cantidad de un gas, que obviamente si hablamos de cantidad ya estamos en un lenguaje propiamente químico. Ustedes saben que cuando yo hablo de cantidad me estoy refiriendo pura y exclusivamente a los moles. Y lo vamos a simbolizar ¿con qué lo simbolizábamos? Con una letra N. La otra propiedad es el volumen. Cuando hacemos referencia al volumen, simbolizado con una B mayúscula, nos estamos mencionando en realidad el volumen que ocupa el gas y no el volumen de las moléculas del gas. Nosotros por ahora vamos a suponer que esas moléculas son puntuales, ¿sí? Y que el volumen que ocupan es completamente despreciable frente al volumen del recipiente. Por eso, en todo el estudio que vamos a hacer en una primera instancia, cuando hablemos de volumen, es el volumen del recipiente. La temperatura que nosotros trabajamos en las unidades de grados Celsius también afecta el estado físico de un gas o el comportamiento de un gas. Nosotros, si fuera la temperatura centígrada, la vamos a simbolizar con una T minúscula y después vamos a ver la T mayúscula y vamos a hacer referencia precisamente a las unidades Kelvin cuando desarrollemos el tema. Mientras que la presión la vamos a simbolizar con una P minúscula. Todas estas cuatro propiedades que yo tengo mencionadas acá en esta diapositiva es lo que vamos a llamar variables. ¿Y por qué les decimos variables? Porque son propiedades que pueden adquirir distintos valores. Y esas variables, además, le vamos a agregar al concepto este término que es variables de estado. Quiere decir que cuando esas propiedades adquieren ciertos valores particulares, lo que van a caracterizar es un estado, ¿sí? O una condición en la cual se encuentra un gas particular que estemos estudiando. La cantidad de moles, el volumen y la temperatura son conceptos que ya hemos trabajado en las otras unidades, pero nos faltaría un poco hablar de qué es la presión, ¿sí? Que recién aparece básicamente en esta unidad. Cuando nosotros queremos hablar sobre la presión, tenemos que pensar en primera instancia qué es la presión. Y la presión se define como la fuerza por unidad de área, es decir, es una fuerza dividida por el área sobre la cual se distribuye esa fuerza. Miremos un poco estos dibujitos que tenemos acá. En ambos casos tenemos jeringas que contienen un líquido en una primera situación y un gas en la situación segunda. Si nosotros observamos esta diapositiva, o estas imágenes, perdón, lo que vemos es que la jeringa está tapada en uno de sus extremos con un dedo, ¿sí? Es decir, que no deja salir el líquido que precisamente está adentro de la jeringa. Si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que en esa jeringa que está llena con un líquido tenemos un émbolo. ¿Qué sería el émbolo? El émbolo es justamente ese dispositivo, ¿sí?, que es un tubito, que vemos acá en este dibujito, con un taponcito de goma. Cuando nosotros sabemos de la vida real que si hacemos fuerza sobre este émbolo, ¿sí?, empujándolo hacia adentro, esa fuerza es como que se va a repartir en todo este disco de goma
Y lo que va a pasar es que va a aparecer una presión que se va a ejercer sobre el líquido. Esa presión puede ocasionar que el fluido que está dentro de la jeringa disminuya su volumen o que, si esto estuviera destapado, salga por el extremo. En el caso este que está tapado, lo que nosotros vamos a ver es que tampoco conseguimos que el líquido reduzca su volumen. Es decir, que va a permanecer en las mismas condiciones antes y después de que nosotros hacemos esa fuerza y transmitimos esa presión a lo largo de todo el líquido. Por eso es que muchas veces los líquidos se caracterizan o se les dice que son fluidos incompresibles. Entonces, ¿qué es un fluido incompresible? Aquel que no varía su volumen o que por efecto de la presión no puede variar su volumen. Es decir, que no sufre modificaciones, no se puede comprimir. Si lo ponemos acá, vamos a poner incompresible, no incomprensible. Comprensible viene de comprender, esto es de comprimir. Por otro lado, en este dibujito de la derecha, lo que vemos es que la jeringa está llena con gas. Nosotros sabemos que si ponemos un dedo en el extremo y procedemos de la misma manera que lo hicimos con el líquido, es decir, si uno ejerce una fuerza y esa fuerza se distribuye por todo este pistón, ¿sí? Por todo este taponcito de goma, ¿no? Esto sería el émbolo, lo que vamos a ver es que a pesar de tener apretado, o sea, cerrada la jeringa con un dedo o habiéndole puesto algún tapón, lo que yo voy a hacer es mover el émbolo y eso hace que en realidad el fluido que está adentro de la jeringa, que en este caso no es líquido sino gas, se comprima, es decir, que ocupa un menor volumen, que ocupe un menor volumen. Por eso vamos a decir que el gas es un fluido compresible. Cuando hablo de compresible, hablo de comprimir, ¿no? Como dijimos recién, comprensible. Tanto en la situación 1 como en la situación 2, yo lo que asumí es que no perdía materia y que este cierre era perfecto. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, evaluar la presión que ejerce un gas, ¿sí? Con esta fórmula que tengo escrita acá, necesitaríamos conocer todas las fuerzas que están haciendo las moléculas, sumarlas y obtener una fuerza neta y ver cómo esa fuerza se distribuye sobre un área. Esto es muy difícil, muy difícil. Por eso, en realidad, cuando hablamos de presiones ejercidas por los gases, pensamos al gas como un fluido y hacemos una analogía con la presión que utilizamos para el otro fluido que conocemos, que son los líquidos. Y nosotros sabemos que la presión ejercida por un líquido, de hecho esto cualquier cosa lo van a estudiar en física cuando vean fluidos, depende de dos factores. Uno es la densidad del líquido y otro es la altura de la columna de líquido para la cual se esté calculando la presión. El dispositivo que tengo acá a la izquierda en realidad es un dispositivo que se denomina de vasos comunicantes e ilustra este principio, en el sentido que yo tengo distintas columnas de líquido con distintas formas, por lo tanto tienen distintos volúmenes, y sin embargo la altura del líquido en todas las ramas de estos vasos comunicantes llega a la misma altura porque están todos sometidos a la misma presión. Es decir, que yo acá arriba tengo la presión atmosférica y si calcular acá abajo una presión en cualquiera de estos puntos se va a deber a la altura de esta columna más la presión atmosférica. Por otro lado, depende de la densidad del líquido. En este caso ese factor no influiría, por eso solamente influye la altura, puesto que el líquido que está en todas las ramas es el mismo, ya que las ramas están comunicadas por la parte inferior. Por eso se llama vasos comunicantes. G es la aceleración de la gravedad, que tiene que ver con la fuerza de atracción gravitatoria que se ejerce sobre cada cuerpo
que está sobre la superficie de la Tierra, es una fuerza que atrae cada cuerpo hacia el centro de la Tierra. Y esto se debe a la presencia de masa, tanto del cuerpo particular como el de la Tierra propiamente dicha. Bien, y hablando de esto de la presión, primero tendríamos que decir quién fue uno de los primeros que midió la presión atmosférica. En el año 1643, Evangelista Torricelli, que era un físico y matemático italiano, construyó un dispositivo que permitía medir la presión ejercida por la atmósfera. Este dispositivo recibió el nombre de barómetro. Vamos a poner acá, que es este. Así nos queda. ¿Cómo se llama? Barómetro. Cuando digo que es un dispositivo que consiste o que sirve para medir la presión atmosférica, solamente me estoy refiriendo a la presión que ejercen todas las moléculas que están en estado gaseoso, que forman parte de la atmósfera sobre la superficie terrestre. ¿En qué consiste este dispositivo? Si nosotros observamos, acá vemos un tubo delgado de 1 metro de vidrio. Delgado en realidad es lo suficientemente delgado como para al llenarse con mercurio, que era el líquido que utilizó Torricelli, no se fragmente. Lo que hizo él fue este tubo de 1 metro, llenarlo completamente de mercurio, como vemos acá, sin dejarlo en ningún espacio que pudiera estar ocupado por aire. Lo tapó por uno de los extremos, el otro extremo estaba cerrado, obviamente, y después invirtió ese tubo en una cubeta que también tenía mercurio y que estaba abierta a la atmósfera. Al retirar la mano, ese líquido o ese mercurio que estaba dentro del tubo bajaba, ¿sí? Y entonces alcanzaba una altura determinada que se medía respecto de la superficie libre del líquido en la cubeta. ¿Qué está pasando acá? Cuando nosotros recién dijimos que la presión que ejercen los líquidos depende de la altura, y eso lo aplicamos a este dibujo, podemos observar que la presión que ejerce esta columna de mercurio en el interior del tubo tiene que ser igualada por una presión externa que esté actuando sobre la superficie libre de la cubeta. Cuando esas dos presiones se igualan, lo que tenemos en realidad es que la columna queda detenida, o sea, queda estanca, o sea, está en equilibrio. Ahora, si yo pienso y observo, ¿qué tengo acá fuera de la cubeta? Simplemente, como esta cubeta está abierta a la atmósfera, lo que nosotros podemos registrar acá es la presión que está ejerciendo una columna de gas considerada en eso que llamamos atmósfera, sobre la superficie de la cubeta. Esa presión es la que llamamos atmosférica. Torricelli siempre encontraba que la altura de esa columna de mercurio alcanzaba siempre el mismo valor de 760 milímetros de mercurio, independientemente de cuál fuera el grosor del tubo, y siempre y cuando ese tubo fuera más largo que 760 milímetros. Cuando el tubo era inferior, o sea, la longitud del tubo era inferior a ese valor, lo que tenemos es que el tubo queda completamente lleno. Pero nunca podríamos saber a qué altura hubiera llegado la columna de mercurio porque ese tubo tiene una longitud escasa. Cuando encontró esto Torricelli, lo que estableció es que cuando la columna de mercurio es de 760 milímetros de mercurio, o sea, de 760 milímetros, eso va a ser igual a la presión que ejerce y él le puso el nombre de una atmósfera. La unidad de 700 de milímetros de mercurio también recibe el nombre de torr y entonces tenemos que una presión de 760 torr equivale también a una atmósfera. Si observamos este dibujo que yo tengo acá en la parte inferior, podemos ver que si el tubo estuviera abierto,
a la atmósfera, entonces la presión que tendríamos dentro del tubo es justamente la presión atmosférica, con lo cual no tendríamos el ascenso de ninguna columna de mercurio, porque adentro del tubo y afuera del tubo la presión es la misma y ya estaría equilibrado y no necesitaría una presión extra dada por el líquido. El mercurio es un líquido relativamente caro, raro y venenoso. O sea, este hecho de poner la mano, por ejemplo, acá para cerrar el tubo realmente es un peligro porque el mercurio es tóxico. Ahora, ¿por qué no usó agua, Torricelli? Habíamos dicho en la diapositiva anterior que la presión que ejercía una columna de líquido dependía no solo de la altura, sino también de la densidad del líquido. Nosotros sabemos que la densidad del mercurio tiene un valor de, a 20 grados centígrados, de 13,6 gramos por mililitro, mientras que la densidad del agua tiene un valor, ustedes ya bien lo saben, de 1 gramo por mililitro. Con lo cual, si nosotros quisiéramos reemplazar el mercurio por agua, encontraríamos que el tubo de 1 metro de longitud no nos alcanza para hacer la experiencia. Necesitaríamos un tubo que fuera 13,6 veces más largo. Es decir, el barómetro de agua precisaría un tubo tan alto como una casa de 3 pisos, con lo cual este dispositivo nunca podría haber sido armado. Ahora que discutimos el concepto de depresión, estamos en condiciones de abordar y entrar de lleno en el estudio de las leyes de los gases. En esta parte, lo que vamos a hacer es estudiar relaciones entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas. Pero concretamente vamos a ver cómo dependen entre sí cada par de variables cuando se mantienen constantes las dos restantes. Esta era la forma de trabajo que propusieron allá por el siglo XVII y XVIII los científicos que trabajaron y terminaron deduciendo estas expresiones. En la actualidad, uno trabaja de forma diferente, es decir, puede modificar el valor de las 4 variables a la vez y a partir de ahí llegar a deducir con ayuda de herramientas estadísticas y computacionales cómo es la relación que existe entre las variables. La primera de las leyes que vamos a estudiar es la ley enunciada por Robert Boyle. Robert Boyle fue un químico inglés que vivió entre los años 1627 y 1691 y que abogó por un acercamiento muy riguroso a la experimentación científica. Creía que todas las teorías debían ser probadas experimentalmente antes de ser consideradas como verdaderas. En su obra El químico escéptico o las dudas y paradojas quimiofísicas, él lo que hizo fue presentar en una forma dialogada la hipótesis de que la materia estaba formada por átomos y agrupaciones de átomos en movimiento y que cada fenómeno es el resultado de colisiones entre estas partículas. Y afirmó que los experimentos niegan que los elementos químicos se limiten solamente a los 4 clásicos, tierra, fuego, aire y agua, tal como lo sostenía Aristóteles, y alentó a los químicos a experimentar. Para realizar sus estudios con gases, Robert Boyle utilizó un tubo con forma de J. En uno de sus extremos ese tubo estaba cerrado y en el otro abierto, lo que permitía el agregado de mercurio en el mismo. Al aumentar la columna de mercurio agregada, va aumentando la presión que ejerce el líquido y al aumentar la presión tenemos que la masa de gas o la cantidad de gas que tengo encerrada en este otro extremo va a ir disminuyendo su volumen. Es decir, que Boyle lo que encuentra es que al aumentar la presión, el volumen ocupado por una masa de gas disminuye. Si la presión disminuyera, el volumen aumenta, es decir, que la relación inversa se manifiesta también. Se encuentra así que entre esas dos variables, entre el volumen y la presión, hay una relación inversamente proporcional
Siempre cuando dos magnitudes varían en sentido opuesto, se dice que varían en forma inversamente proporcional y es conveniente hablar de esta manera y no decir que cuando aumenta una disminuye la otra, porque eso descarta el otro sentido de variación, es decir, que cuando disminuye una aumenta la otra o cuando aumenta una disminuye la otra. Es decir, tenemos dos formas en que varían. Si nosotros nombramos solo una es incorrecto y por eso conviene hablar de una relación inversamente proporcional. Obviamente que está estudiando dos variables y sí o sí tiene que dejar las otras dos variables que caracterizan el estado del gas constantes. Esas otras variables son la cantidad fija, lo cual es correcto debido a que el extremo del tubo está cerrado y se supone que no hay escape de gas hacia la atmósfera. Y por otro lado, la temperatura es mantenida constante durante toda la experimentación, lo cual es cierto también porque el tubo está inmerso en una atmósfera donde la temperatura permanece constante. Esta transformación o estos cambios que suceden de volumen por un cambio de presión se denominan transformaciones isotérmicas. Isotérmicas viene de iso igual y térmicas vendría a ser la temperatura, o sea, hace referencia a que la temperatura durante estos cambios o estos procesos permaneció constante. Lo que tenemos en estos tres renglones es el enunciado de la ley de Boyle. Y es importante en el enunciado entonces nombrar siempre las cuatro magnitudes. Si yo simplemente digo el volumen es inversamente proporcional a la presión, el enunciado de la ley es incorrecto porque tengo que decir qué es lo que pasa con las otras dos variables. Podrían estar cambiando y con lo cual la afirmación que yo estoy haciendo se invalida. Tan sencilla como parece, la ley de Boyle ocupa un lugar especial en la historia de la ciencia. De hecho, como veníamos afirmando, Boyle fue el primero en desarrollar una serie de experimentos en los que de manera sistemática cambiaba una variable para determinar el efecto sobre la otra variable, dejando las otras propiedades constantes. Los datos de los experimentos se emplearon después para establecer una relación empírica que recibe el nombre de ley. Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, yo puedo escribir una expresión matemática que señale tal dependencia, diciendo que la presión multiplicada por el volumen es igual siempre a un valor constante. En este caso, si aumenta el volumen, tiene que disminuir la presión para que su producto sea constante, y si disminuye el volumen, tiene que aumentar la presión para que esto vuelva a ser constante. Para cada presión yo voy a tener un volumen, es decir, que lo que voy a tener es un conjunto de valores. En este caso yo tengo que el volumen es la variable X y la presión es la variable Y. Es decir, que ordenado voy a tener un conjunto de variables X, Y, que puedo graficar en este plano, donde el eje de las X representa el volumen expresado en litros. Siempre tengo que indicar para cada eje qué es lo que está representando y la unidad de medida. Y el eje de las Y representa las presiones expresadas en este caso en atmósfera. Yo lo que voy a tener es que un valor de P va asociado con un valor de volumen, de modo tal de que su producto dé constante siempre y cuando se mantenga la cantidad de gas y la temperatura constantes. Se observa acá, por ejemplo, que este punto, ¿sí?, va a estar sobre una curva negra que representa que la cantidad de moles de la cantidad de nitrógeno, que es el gas con el que está trabajando, es 0,5 moles y la temperatura 300 Kelvin. La curva que obtenemos matemáticamente se denomina hipérbola, pero como en física para obtener esa curva fue necesario mantener la temperatura constante, para la física esa curva en el contexto de esta ley recibe el nombre de isoterma. Si yo cambio la cantidad de gas y por ejemplo la aumento a 1 mol y mantengo la temperatura en 300 Kelvin, voy a obtener
o sea, voy a obtener un producto de presión por volumen que va a seguir siendo constante, pero esa constante va a ser diferente de la obtenida en las condiciones anteriores. Si nosotros vemos, la curva roja está más desplazada hacia adentro o sea, hacia este sector, hacia este cuadrante de la gráfica, y la curva roja implica que la cantidad de nitrógeno es mayor. Es decir, que lo que nosotros podríamos asegurar es que la hipérbola se va a desplazar en ese sentido. Vamos a escribir mejor con lápiz. Se va a desplazar en este sentido cuando aumenta la cantidad de gas con el que yo esté trabajando. También vamos a ver que cuando aumenta la temperatura, también va a desplazarse en el mismo sentido. Entonces, tengo eso. La constante, o sea, como yo acá en esta expresión tengo la presión y el volumen, me quedan dos variables. Y esas dos variables son las que influyen sobre el valor de la constante. Es decir, que esa constante va a depender de la masa o cantidad de gas y de la temperatura. Yo en algunos casos voy a decir masa de gas y en otros cantidad de gas, pero acuérdense que en realidad como estamos trabajando con el mismo gas a lo largo de toda una experiencia y no lo modificamos, lo que tenemos es que cuando hablamos de masa de gas es en cierta manera equivalente, no equivalente, pero podríamos haber dicho cantidad de gas, porque la relación entre masa y cantidad es el peso molecular. Si yo veo el gráfico que está acá a la derecha, en el eje de las X tengo dibujada la presión, o sea, tengo representada en este eje la presión expresada en atmósferas, también podría haber puesto el volumen expresado en litro, y en el eje de las Y tengo en cambio que estoy representando el producto de presión por volumen. Por eso las unidades me quedan en atmósfera por litro. Siempre tengo que aclarar en qué unidades estoy trabajando cada eje. Y lo que yo veo es que graficar P por B, que siempre me va a dar un número determinado y que va a ser el mismo independientemente de si yo estoy en las condiciones indicadas por este punto, este o este, mientras esté siempre sobre la misma isoterma, lo que yo estoy viendo es eso representado acá. Es decir, estoy obteniendo siempre el valor de la constante. Cuando cambio la cantidad de gas, obviamente la constante va a ser diferente y por eso obtengo una línea horizontal que es más alta o sea, que implica un valor mayor que la que tengo acá abajo. Siempre que trabajemos con las leyes de los gases, nosotros le vamos a pedir cuatro cuestiones. Una es el enunciado de la ley, ¿sí? Que dijimos que teníamos que tener cuidado de nombrar las cuatro propiedades que caracterizan un estado de un gas. Después, la otra cosa que les vamos a pedir es que escriban la expresión matemática que sustenta dicha ley. También les vamos a pedir la gráfica asociada a esa expresión matemática que acaban de escribir. Y finalmente alguna aplicación de la ley de Boyle en la vida real. Por eso vemos acá este dibujito. En realidad acá tengo un niño que está respirando y nosotros cada vez que respiramos, en realidad sin darnos cuenta, aplicamos la ley de Boyle, tanto en la inspiración como en la expiración. Cuando nosotros inhalamos, ¿sí? Aire, lo que está pasando es lo siguiente. Yo tengo la caja torácica y tengo un músculo que se llama diafragma, que es un músculo que está acá abajo de los pulmones y que lo que hace es controlar el volumen de los pulmones porque está asociado también a esta caja torácica que es la que se está moviendo y comprimiendo o expandiendo los pulmones. Cuando este diafragma se baja, o sea, baja, lo que vamos a tener es que lo que hace es expandir la caja torácica y por ende el volumen de los pulmones. Como el volumen de los pulmones se expande, lo que vamos a tener en ese caso es que aumenta el volumen.
y al aumentar el volumen disminuye la presión. Al disminuir la presión interna, vamos a ver que la presión externa es mayor. Entonces, al ser mayor la presión esta que la presión que hay acá, va a haber un ingreso de aire, o sea, eso va a permitir el ingreso de aire en los pulmones. Cuando nosotros exhalamos el aire ocurre algo inverso. El diafragma se contrae, haciendo que la caja torácica también se contraiga y por ende también el volumen de los pulmones. En ese caso, lo que vamos a tener es que, como disminuye el volumen de los pulmones, la presión del aire que hay adentro aumenta. Y al ser mayor la presión del aire que hay en el interior de los pulmones, va a hacer que ese aire salga, ¿sí?, por la boca o por la nariz. Es decir, que la presión interna le gana a la presión externa y permite expulsar el aire. Siempre que las presiones internas sean mayores que las presiones externas, el fluido va a salir hacia el exterior. La segunda de las leyes que vamos a estudiar es la ley propuesta por Jacques Charles, que vivió entre los años 1746 y 1823. Fue un inventor, científico y matemático francés que descubrió la relación entre el volumen y la temperatura de un gas en el año 1787. Esta misma relación fue descubierta o fue encontrada de manera independiente por otro científico conocido con el nombre de Joseph-Louis Gay-Lussac. Por eso a veces esta ley aparece con el nombre de Charles Gay-Lussac. Gay-Lussac la publicó en el año 1802 y Charles no. Sin embargo, nosotros solo vamos a llamarla con el nombre de Jacques Charles, ya que él fue quien encontró primero la relación empírica. Cuentan que en ese momento no había comunicación entre los científicos excepto que vía cartas. Las cartas obviamente no llegaban por avión como hasta ahora. Eh, ni por los trenes que tienen la velocidad actual, por lo cual podría haber sido que muchos científicos, de hecho fue así, trabajaran en forma simultánea en el mismo tipo de problemas y que arribaran a conclusiones semejantes o casi iguales, casi al mismo tiempo o en épocas muy cercanas, y al que algunos de ellos tuvieran la ventaja de poder publicar sus resultados. Este, por eso es que tenemos así medio como que hay eh, leyes que se atribuyen a más de uno. Lo que hizo Charles descubrió que al ir aumentando la temperatura de una masa o de una cantidad fija de gas a una presión también constante, por ejemplo la atmosférica, el volumen de esa masa de gas aumentaba. Es más o menos como lo que uno habla cuando habla de que un cuerpo se dilata. ¿Sí? Es decir, más o menos una idea semejante, ¿no? Uno entrega temperatura a un sistema, o sea, no entrega temperatura, entrega energía térmica a un sistema, la temperatura se eleva y como consecuencia de eso el sistema se expande o se dilata. Lo mismo sucede con los gases. Esa relación que encontró él era una relación lineal, que acá está graficada, y obviamente la recta que podemos llegar a obtener va a depender de la cantidad de gas que yo esté utilizando y además de la presión. Así que vamos a corregir acá que yo me equivoqué y seguí dejando la temperatura constante. Ahí vamos a poner que la presión, por ejemplo, durante las dos, o sea, durante los estudios siempre se mantuvo en una atmósfera. Eventualmente puede haber sido cualquier otro valor, pero vamos a suponer que era la presión atmosférica. Lo que podemos observar es que las curvas o las rectas se desplazan hacia arriba siempre que en el caso de la línea roja es la línea obtenida para una cantidad de gas que es mayor que la cantidad de gas utilizada para obtener la línea negra, por lo tanto el volumen va a aumentar si el número de moles está aumentando, esto lo vamos a ver después también, pero vemos
como ya lo estudiamos recién en la ley de Boyle, que para, si yo tengo este volumen para una determinada presión, si la presión aumenta, el volumen va a tener que ser menor. Entonces este punto se va a correr para acá. Es decir, que la curva más grande, perdón, la curva que está más arriba, se va a corresponder con un volumen mayor y por ende con una presión menor. Entonces, la presión hacia allá disminuye y la presión hacia abajo aumenta. ¿Mm? Lo que además encontró Charles es que todas las niñas, ¿sí?, independientemente de la cantidad de gas o de la presión que utilizara, se iban a cortar en un punto en el eje X y el valor de ese punto, leído en el eje de las temperaturas, se corresponde con una temperatura igual a menos 273,15 grados Celsius. A esa temperatura se supone que el gas tendría un volumen igual a cero, lo que es imposible. Sin embargo, esta condición además nunca se va a presentar experimentalmente. ¿Por qué? Porque todos los gases se transforman en líquido o bien se solidifican antes de alcanzar esta temperatura. En el año 1848, William Thomson, que era un físico inglés que vivió entre el año 1824 y 1907, o sea que fue posterior su vida cuando muere Charles, nace Thomson. Tenía el título de Lord Kelvin y propuso una escala de temperatura a la cual llamó escala de temperatura absoluta o que actualmente se conoce como escala Kelvin, diciendo que esta temperatura de menos 273,15 grados Celsius se corresponden con los 0 Kelvin de su escala. Esta 0 Kelvin es el cero absoluto. Por la razón que dijimos que esta temperatura no es alcanzable experimentalmente, es que nosotros vemos que las rectas en esta zona no son de línea llena, sino de línea punteada, porque han sido extrapoladas a este valor. Y la extrapolación es la que se encuentra que corta al eje X en el mismo valor. Para pasar de la temperatura Kelvin a la temperatura Celsius o viceversa, se utiliza esta expresión que está indicada acá. Y en realidad, en vez de poner 273,15 grados, nosotros vamos a usar simplemente 273 grados. Por eso es que yo les puse, en vez de igual, este signo de aproximadamente igual. En esta otra diapositiva lo que vemos es justamente cómo varía con la presión la línea recta que obtenemos. Nuevamente está siendo extrapolada al valor de 0 y vamos a tener que hacia abajo la presión aumenta. P1, P2, P3, P4, P4 es mayor que P1. Y tenemos el volumen en el eje Y, no indica las unidades, pero podemos suponer que el volumen está representado en litros y la temperatura en el eje de las X está representada en Kelvin. En este otro gráfico, a diferencia del anterior, vamos a tener que el cero de la escala se corresponde con el origen de coordenadas del plano 0, 0. ¿Sí? Cuando pasa eso y las líneas pasan por 0, tienen ordenada el origen 0 y entonces la expresión de la relación en forma matemática, o sea, la expresión matemática, simplemente sería que el volumen es igual a una constante por la temperatura. Pero la temperatura tiene que estar expresada en grado Kelvin para que esto sea válido, si no tendría una ordenada al origen distinta de 0, como veíamos hoy, que las curvas pasaban por una ordenada distinta de 0 y se cortaban en 0, se cortaban en el valor menos 273 para la temperatura Celsius. Esta constante, si yo acá tengo dos de las variables que son volumen y temperatura, me falta todavía la cantidad del gas y la presión. Por eso este valor constante depende de la cantidad o masa de gas y de la presión. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Si varía la presión,
Sí, va a variar la recta porque varía la constante y justamente la constante que está acá es la pendiente de estas rectas. Eso seguramente que en análisis ya lo vieron y en matemática también. La expresión de la ley dice que el volumen ocupado por una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, está el tipo de relación que se establece entre las dos variables estudiadas, que son el volumen y la temperatura, y en la ley se dice además qué pasa con la cantidad de gas y con la presión. Y dice que la cantidad está fija y la presión constante. Como la presión está constante, la transformación en los procesos que estamos estudiando son isobáricos. Iso es igual y bárico se refiere a presión. Esto es la expresión matemática, esto es el enunciado de la ley y este es el gráfico de la ley. Nos falta ver ahora la aplicación de esta ley. Justamente Charles encontró o derivó esta expresión empírica cuando trabajaba o experimentaba con globos de hidrógenos, que son muy similares al que vemos acá en la foto. Nada más que al principio eran más pequeños. Después inventó la mayor parte de los globos aerostáticos modernos, incluyendo la cesta que se utiliza donde van las personitas y la válvula para liberar el gas. Este principio también lo observamos en esos, ¿vieron? Farolitos, ¿sí? Que se utilizan en distintas festividades y que, bueno, se enciende y se deja que esos farolitos suban y se desplacen por el cielo llevando su luminosidad. Muchas veces la peligrosidad de este tipo de mecanismo es que se prenda fuego el papel y el farolito caiga y no se apague en su trayecto y termine provocando un pequeño incendio donde cae. Independientemente de ese detalle, lo que tenemos es que eh, esto funciona según la ley de Charles. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros, gracias a a la energía térmica, es decir, que entregamos al globo, calentamos el aire, ¿sí? Es decir, que tenemos aire acá caliente. Ese aire lo que hace es expandir el globo. Y al expandir el globo, vamos a tener que el volumen aumenta. Al aumentar el volumen, las partículas de gas están más separadas y entonces podemos decir que la densidad en el interior del globo, vamos a poner ahí, densidad interior es menor que la densidad del aire fuera del globo, es decir, en la parte externa. Entonces, lo que vamos a ver es que al ser menor la densidad del aire que tenemos acá adentro respecto del de afuera, y teniendo en cuenta, ¿no? Estas cuestiones que están indicadas acá en la filmina, que dice que hay que tener en cuenta el principio de Arquímedes, la fuerza ascensional y el peso. Por eso esto vamos a hacer un paréntesis y supongo que en física cuando aborden el estudio de fluidos lo van a tratar. Lo que nosotros vamos a considerar simplemente es que la diferencia de densidades hace que el globo, que tiene una densidad menor, pueda ascender, ¿sí? O estar en las zonas más altas de la atmósfera y después los gases que tienen una densidad mayor en las zonas inferiores. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros queremos mezclar aceite y agua. Lo que va a pasar es que el aceite va a flotar sobre el agua debido a su menor densidad o el hielo que flota en el agua también debido a su menor densidad. Lo que sucede acá es que la presión, tanto la cantidad de gas es la misma dentro del globo antes y después de aumentar la temperatura, no se ha escapado gas del globo y además la presión sigue siendo la misma porque es la presión atmosférica. La otra ley que vamos a estudiar, y es la tercera y última antes de poderlas combinar todas en una sola expresión, es la ley de Louis-Joseph Gay-Lussac, que recién lo nombramos. Fue un químico y físico francés que vivió entre los años 1778 y 1850. Y lo que hizo este físico fue trabajar
estudiando qué le ocurría a una masa fija de gas que estaba en un volumen también fijo cuando se aumenta la temperatura de la misma y se quiere medir entonces qué presión ejerce ese gas. Y también encuentra una dependencia lineal entre la temperatura y la presión. De esta forma, la presión es igual a una constante por temperatura. Obviamente que la temperatura, como dice acá, expresada en grados Kelvin. Y nosotros lo que tenemos es que como acá hay dos magnitudes, las otras dos magnitudes que quedan son la cantidad de gas y el volumen, que son justamente lo que hacen variar el valor de la constante de una de estas rectas a la otra. Recordemos nuevamente que la constante es la pendiente de cada una de estas rectas cuando graficamos presión en función de temperatura. Y lo que vemos es, como antes, que la curva se desplaza hacia arriba, es decir, va teniendo mayor pendiente, siempre que aumente la cantidad de gas y siempre que el volumen sea menor. Recordemos que la relación entre volumen y presión siempre es inversamente proporcional, que es lo que estamos viendo con estas flechas. Entonces, acá nuevamente tenemos la expresión matemática de la ley, el gráfico de esa ley, y tenemos en este caso el enunciado de la ley. Dice, la presión ejercida por una cantidad fija de gas mantenida a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, nuevamente, para que les quede bien en claro y se les fije en la cabeza, la relación es directamente proporcional. No puedo decir que aumenta una y aumenta la otra, porque si digo solo eso me estoy olvidando de la variación que implica que disminuya una de las magnitudes y la otra también. Por eso simplemente una decimos directamente proporcional o inversamente proporcional. Tenemos una de las magnitudes que es presión y la otra es temperatura. ¿Y cuáles son las que tenemos fijas? La cantidad y el volumen. Esta transformación se llama isocórica. ¿A qué nos referimos con isocórica? Que se mantiene justamente el volumen constante. Solo nos falta ver ahora una aplicación práctica de esta ley. En esta diapositiva vemos la aplicación práctica de la ley anterior. Es decir, tenemos esto que es una olla a presión. En la olla a presión el volumen se mantiene constante porque hay un sistema de seguridad que mantiene la tapa firmemente agarrada al resto de la olla, ¿sí? Cuando la olla se ha empezado a calentar en la hornalla. Lo que vamos a suponer es que en la olla, bueno, primero el volumen no tenemos que suponer nada porque se mantiene constante por este sistema de seguridad, pero vamos a suponer que la masa, ¿sí? O la cantidad de gas que hay en esta región, obviamente porque acá va a haber líquido, ¿no? Pero la cantidad de gas que hay en esta región es siempre constante. Entonces, lo que observamos acá es que a medida que aumentamos la temperatura del sistema, ¿sí? Porque le estamos entregando energía térmica, lo que vamos a ver es que va a ir aumentando la presión. Entonces, esto que está indicado acá es una válvula de seguridad. Acá tenemos en reposo y acá tenemos ya con un aumento de presión en este sector. Al aumentar la presión lo que va a hacer es desplazar, ¿sí? Esta válvula hacia arriba. Como esta válvula tiene resortes, se va a mover de modo tal que el resorte quede comprimido y acá, que hay dibujado como una mosquita, en realidad es un agujero. Cuando aumentó hasta un cierto valor la presión que hace que esto suba y que este agujerito quede por arriba del nivel de la tapa, ese agujerito lo que va a permitir es el escape de gas. Cuando escapa el gas, ¿sí? Disminuye la presión. Y al disminuir la presión, entonces la válvula vuelve a caer. Nuevamente va a pasar lo mismo. La ley, yo le dije que bueno, que eran tres antes de combinarla, pero me olvidaba del pobre Amedeo Abogado. Seguramente el nombre les sonará conocido, ¿sí? Porque es el que se asocia con el número de 6,02 por 10 a la 23. Era el número de Avogadro, pero bueno, ahora tenemos el nombre de este personaje que es Amedeo.
Vivió entre los años 1776 y 1856. Fue conde de Guareña y Cerreto en Italia, eh, y ejerció como profesor de física. En realidad era físico y químico italiano, y ejerció como profesor de física en la Universidad de Turín desde el año 1820 hasta su muerte, es decir, casi, no, 36 años. Él trabajó o experimentó con un hecho que para nosotros es como re cotidiano y re obvio, ¿no? Cuando agregamos gas a un globo, mientras lo vamos inflando, el globo lo que le pasa es que se expande. Lo mismo sucede cuando inflamos la rueda de una bicicleta o el neumático de un automóvil. El volumen, de esta manera, lo que uno puede ver es que el volumen de un gas no solo se ve afectado por la presión, la temperatura, sino también por la cantidad de gas presente. La relación entre la cantidad de gas y el volumen también fue encontrada por Joseph Louis Gay-Lussac y por el trabajo que hizo Amedeo Avogadro. Avogadro también, aparte, estuvo trabajando mucho y sus estudios fueron observados por John Dalton en lo que refiere a reacciones de combinación de sustancias gaseosas que me dan también producto gaseoso. Y entonces establecía cómo era la relación estequiométrica en esas reacciones. Al principio Dalton no estuvo de acuerdo con algunos de los postulados o de algunas de las conclusiones que tuvo Amedeo Avogadro, pero este después las corrigió y con eso salvó las dificultades o las diferencias que tenía con Dalton. La hipótesis que estableció Amedeo Avogadro, que a partir de la cual después se enuncia la ley, es que volúmenes iguales de gases distintos mantenidos a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Acá observamos distintas ampollas, ¿sí? Todas estas ampollas tienen un volumen de 22,4 litros y tienen encerrado dentro gases diferentes: helio, nitrógeno y metano, pero las tres ampollas son mantenidas a la misma presión, es decir, todas ellas a una atmósfera, y a la misma temperatura, es decir, todas ellas a 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin. El número de moléculas presentes dentro de cada una de las ampollas es exactamente el mismo, independientemente de cuál sea el gas, y es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Obviamente la masa de las tres ampollas va a ser completamente diferente, ya que la identidad química del gas es diferente y esas moléculas, a pesar de ser el mismo número, pesan diferente. Con lo cual el peso del helio va a ser 4 gramos, que es la masa de un mol, el peso del nitrógeno es 28, que es la masa de un mol, y el peso del metano es 16, que es la masa de un mol. Cuando las condiciones de presión y de temperatura son las indicadas en este gráfico, es decir, que tenemos la presión de una atmósfera y además la temperatura de 0 Celsius o 273 Kelvin, se dice que el volumen, que tiene el valor de 22,4 litros, es el volumen molar, es decir, es el volumen de un mol. Justamente por esto tenemos un mol de moléculas. Y esas condiciones se les llama condiciones normales de presión y temperatura. O sea, acá resumimos esta cuestión. El volumen de un mol en condiciones normales de presión y temperatura, que son las indicadas acá entre paréntesis, es siempre 22,4 litros, independientemente de cuál sea el gas considerado. Tienen que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, en lo siguiente. Muchas veces confunden las condiciones normales de presión y temperatura con 25 grados Celsius. Esto es incorrecto, ¿sí? La temperatura normal es 0 grados Celsius y no 25. La ley de Avogadro es una consecuencia de la hipótesis, y la ley dice que el volumen de un gas
mantenido a temperatura y presión constantes, es directamente proporcional a la cantidad de gas, es decir, a los moles de gas. La expresión matemática es esta, que el volumen aumenta proporcionalmente a la cantidad de gas y obviamente la constante, que es la pendiente de esa relación lineal, depende de la temperatura y de la presión. Ahora sí estamos en condiciones de combinar las leyes que vimos anteriormente para obtener, en este caso, la ecuación de estado de un gas. Tenemos que la ley de Boyle explica que el volumen mantiene una relación inversamente proporcional con la presión, de modo que si aumenta una de las variables, la otra va a disminuir. Eso está escrito acá, sin la constante. Tenemos que, si por ejemplo imaginamos que el 1 lo dividimos por un número cada vez más grande, el volumen disminuye, o si lo dividimos por un número cada vez más chico, el volumen aumenta. Es decir, que esto es inversamente proporcional. Cuando una magnitud está en el numerador y la otra en el denominador de una fracción a ambos lados de un signo de proporcionalidad o de igual, las magnitudes son inversamente proporcionales. Lo que tenemos acá que el alfa quiere decir proporcionalidad y al estar escrito así es inversa. La ley de Charles dice que el volumen es proporcional a la temperatura, pero en este caso es directamente proporcional. Cuando la temperatura aumenta, el volumen también, y cuando la temperatura disminuye, el volumen también. Y esta es la constante, o sea, es el símbolo de proporcionalidad. Si nosotros juntamos estas dos expresiones, y para eso yo voy a dibujar en este caso un signo, ¿sí? Una llave. Si juntamos ambas, vamos a obtener esta expresión donde el volumen es proporcional a la temperatura dividido a la presión. Es decir, esto va en este numerador y nos queda esto. Para que esta relación y esta proporcionalidad se convierta en un igual, yo tengo que explicitar que hay una constante de por medio. Lo que yo hice para pasar de acá a acá es la P que está dividiendo pasa multiplicando por el volumen y la temperatura pasa dividiendo. Y entonces todo eso me queda igual a una constante. Obviamente esta constante depende de la cantidad de gas o de la masa de gas. Acá hay 3 magnitudes, falta la cuarta que está implicada acá. Cuando nosotros tenemos esta expresión, lo que podemos hacer es suponer, por ejemplo, que un gas, ¿sí?, está en un determinado estado, por ejemplo, inicialmente, y ese estado está caracterizado, como dice ahí, por una determinada presión, por un determinado volumen, que es el volumen de este recipiente, y que está sometido a una determinada temperatura. Siempre ponemos T mayúscula porque es la T de Kelvin, porque para Kelvin sí las relaciones son directamente proporcionales, pero no para la temperatura de grados Celsius. Entonces tenemos que esto corresponde todo a un estado 1, donde a su vez hay una determinada masa de gas o cantidad de gas. Si nosotros este sistema por alguna razón lo sometemos a algún cambio en alguna de esas magnitudes, está sufriendo una transformación. Por ejemplo, podemos aumentar el volumen a un valor mayor. Disculpen la desprolijidad de mis cuadrados. Y vamos a pasar a un nuevo estado, que va a estar caracterizado por otra presión, por otro volumen y por otra temperatura. Lo que se mantiene constante para pasar del estado 1 al 2 es la cantidad de gas que hay presente en el sistema. Es decir, que no se produjo ninguna pérdida de masa gaseosa al realizar la transformación del estado 1 al estado 2. Además, la transformación es una transformación física, no química, ya que la identidad del gas tampoco cambia durante el proceso.
Si nosotros multiplicamos o hacemos el producto de P1 por B1 y lo dividimos T1 en este estado, me debería dar exactamente el mismo número que si hago la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2 dividido la temperatura del estado 2. Yo acá les puse T1, vamos a corregirla, esta sería T2. ¿Sí? Entonces, esta expresión que tenemos acá, que vincula un estado inicial y un estado final, y un cambio entre esos dos estados en el cual se mantiene la masa de gas constante, es lo que denominamos ecuación de estado. Si por alguna razón, ¿no?, yo tengo esa ecuación de estado planteada para alguna situación problemática y, por ejemplo, la transformación o la situación esa de cambio de un estado 1 a estado 2 se produce a presión constante, entonces yo voy a tener que la presión 1 es igual a la presión 2 y entonces podría cancelar esto y entonces de ese modo, cuando la presión es constante y varía el volumen y la temperatura, me quedaría la ley de Joule que estudiamos recién. Es decir, que yo puedo plantear esta ecuación de estado y aquella magnitud que permanezca constante, cancelarla y entonces puedo resolver cualquier problema con esto, en el cual, volvemos a repetir, haya un cambio de un estado 1 a un estado 2 y la masa se mantenga fija, o la cantidad de moles fijos. En esta otra diapositiva, en vez de combinar dos leyes como hicimos recién, le vamos a agregar una tercera, que es la ley de Avogadro y que también expresa el volumen como una magnitud proporcional a la cantidad de moles que tengo de gas o a la cantidad de gas. Si combino estas tres en una sola expresión, voy a tener que el volumen es proporcional en forma directa a N por T, que es lo que está en el numerador, y en forma inversa a la presión, que es lo que está en el denominador. Para transformar la proporcionalidad en una igualdad necesito nuevamente poner una constante y lo que vamos a hacer es la presión pasa multiplicando acá arriba, que es lo que tenemos acá, y N por T pasa dividiendo abajo de esta fracción. Esto que tengo acá es constante y vamos a tener que va a tener incluida las cuatro magnitudes o propiedades que estamos estudiando. Para hallar el valor de esta constante, lo que podemos hacer es recurrir a la hipótesis de Avogadro, que dice que el volumen molar, o sea, esto también es una derivación de esa hipótesis, y me dice que el volumen de un mol en condiciones normales de presión y de temperatura, que son una atmósfera de 273,15 Kelvin, ocupa 22,4 litros. Cuando hacemos esta cuenta, obtenemos este valor con estas unidades y esta constante, que le vamos a poner el nombre de R, es lo que vamos a llamar constante general de los gases. ¿Sí? Para esto, la ecuación que vamos a deducir es una ecuación que se denomina general. Y lo que vemos acá entonces es, si yo en el lugar de esta palabra constante pongo R y vuelvo a pasarlo del denominador multiplicando, me queda esta expresión, que es la ecuación general del gas ideal. Esta ecuación general vincula las cuatro propiedades de las cuales estuvimos hablando para un estado particular de gas. Y recién acabamos de introducir un concepto que es súper importante y es este concepto de gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Por empezar, podemos decir que es un gas hipotético que no existe en la realidad. ¿Y qué características tiene? Es un gas hipotético que cumple todas las leyes que vimos en cualquier condición de presión, temperatura y volumen. Si yo les preguntara, ¿los gases nobles son gases ideales? La respuesta debería ser inmediatamente no, porque los gases nobles tienen existencia real y acabamos de decir que los gases reales no son gases ideales.
La otra pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente. ¿Cómo hicieron los científicos para deducir leyes aplicables a gases que no existen, trabajando experimentalmente con gases que sí existían, es decir, con gases reales? Y la respuesta es que justamente en las condiciones en que trabajaron, los gases que utilizaron, que obviamente eran gases reales porque existían en la naturaleza, son justamente condiciones en las cuales esos gases se comportan idealmente. Entonces, por eso pudieron llegar a deducir todas estas leyes que estuvimos estudiando hasta ahora. Nada más que por eso. Si hubieran trabajado en otras condiciones de presión y temperatura, seguramente no hubieran podido llegar a estas expresiones matemáticas o estas leyes que dedujeron de forma empírica. En esta diapositiva tenemos un ejercicio para resolver con algunas de las ecuaciones que acabamos de ver desde que empezamos el tema. Vamos a leer el enunciado y hacer a mano alzada algún pequeño gráfico que nos ayude a entender qué es lo que se nos está pidiendo. Dice, un globo inflado tiene un volumen de 6,0 litros en el nivel del mar, una atmósfera de presión, a 22 grados Celsius, y se le permite ascender en altitud hasta que la presión es de 0,45 atmósferas y su volumen es de 11 litros. Calcula la temperatura en la altitud final. Primero lo que vamos a realizar es un pequeño gráfico, ¿sí?, que nos ayude a ubicarnos en la situación problemática. Dice que a nivel del mar, un globo tiene un volumen de 6,0 litros. Nos dice que la presión a ese nivel del mar es de 1 atmósfera y nos está diciendo que la temperatura es de 22 grados Celsius. A este globo se le permite ascender hasta lograr una cierta altitud final, en la cual el volumen es mucho mayor, es de 11 litros, la presión es de 0,45 atmósferas y lo que me está pidiendo es justamente que indique cuál es la temperatura cuando alcanza esa altitud final. Lo que yo veo en este problema es que está relacionando un estado inicial con un estado final, que obviamente para hacer eso tiene que suponer que la masa de gas o el número de moles de gas en el globo permanece constante, ¿sí? No hay pérdida de gas en el globo, no está pinchado ni nada por el estilo. Y teniendo en cuenta esto, la ecuación que yo debería utilizar para resolver este problema no es otra que la ecuación de estado, que me dice que la presión 1 multiplicada por el volumen 1 a una temperatura T1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido una temperatura T2. En esta expresión las temperaturas deben ir sí o sí en Kelvin, ¿sí?, por todo lo que vimos anteriormente, que la escala que se utiliza es de Kelvin para que realmente se cumpla la proporcionalidad directa, con lo cual estos grados Celsius los voy a tener que pasar a Kelvin, sumándole 273, y eso me da 295 Kelvin, y esa es la temperatura que voy a reemplazar en la expresión. Lo primero que vamos a hacer es escribir siempre la ecuación de punto de partida. Si ustedes entregan algún problema y esta ecuación no está escrita, el problema se les descuenta puntos porque no sabemos en qué ley matemática, ¿sí?, o qué ecuación teórica sustenta su respuesta. O sea, ver números solamente puestos no está bien.
La presión 1 entonces va a ser de 1 atmósfera, el volumen 1 son de 6 litros y la temperatura 1 es de 295 Kelvin. La presión 2 es de 0,45 atmósferas, el volumen 2 es de 11 litros y la temperatura 2 es justamente la incógnita que quiero resolver. Para resolver este problema, la incógnita T2 está en un denominador. No puedo, que es lo que hacen miles de veces y está terriblemente mal, invertir esta fracción y dejar esta otra igual, porque acá yo tengo una igualdad. Todo lo que haga acá lo tengo que hacer acá. Lo más fácil para resolver este problema es pensar que esto que está dividiendo de este lado de la igualdad pasa multiplicando allá arriba y que todo esto que está dividiendo de este lado de la igualdad pasa multiplicando acá arriba. Cuando hago eso, me quedaría lo siguiente. Me queda que una atmósfera de presión por 6 litros multiplicado por T2, que es mi incógnita, es igual a 0,45 atmósferas multiplicado por 11 litros multiplicado por 295 Kelvin. Antes de hacer la cuenta con todo esto, lo que voy a hacer yo es despejar T2 y después voy a multiplicar las expresiones, o sea, lo que tengo. De ese modo me queda que T2 es igual a 0,45 atmósferas por 11 litros por 295 Kelvin dividido, y todo esto que está multiplicando a T2 va a pasar dividiendo para el otro lado. Entonces voy a poner una atmósfera por 6 litros de volumen. Ahora lo que vamos a hacer es cancelar, ¿sí?, todo lo que esté en la misma unidad para la misma magnitud. Es decir, la atmósfera la puedo cancelar con atmósfera, los litros con litros, y la temperatura me va a quedar en Kelvin. Cuando yo hago eso, me quedaría que la temperatura T2 es igual, y resolviendo obtengo que el valor son 243 Kelvin. Si el problema me hubiera pedido que lo exprese en grados Celsius, lo que tengo que hacer es a esto restarle 273 para obtener los grados Celsius. Y entonces ahí la temperatura 2 hubiera sido menos 30 grados Celsius. Y eso podría haber sido, por ejemplo, mi respuesta si me lo hubieran pedido que transforme esa temperatura en Celsius. Si no me pide nada, la puedo dejar en Kelvin, ¿sí? Entonces, en este caso yo usé la ecuación de estado teniendo en cuenta que la masa permanecía constante y además que se trata de un gas ideal. ¿Mm? Esas son las dos suposiciones. Vamos ahora a resolver este otro ejercicio que dice que calculemos la masa molar de un gas si 2,50 gramos ocupan 0,875 litros a 685 torr y 35 grados Celsius. Como vemos, en este enunciado no se propone ninguna transformación entre dos estados, sino que simplemente nos habla de un recipiente, ¿sí?, que tiene un volumen de 0,875 litros, que está mantenido a una presión de 685 torr y que tiene una temperatura de 35 grados Celsius, y ahí adentro de ese recipiente hay 2,50 gramos de un gas cuya masa molar desconozco. Lo que tengo que ver es si justamente esos 2,50 gramos corresponden a un mol o a otra cantidad diferente de un mol.
Si corresponden a un mol, es la masa molar. Si corresponden a una cantidad diferente, tendré que averiguar entonces cuál es la masa de un mol, teniendo en consideración que esta masa es de esa cantidad particular. Obviamente, como no es una transformación entre dos estados, la ecuación que voy a utilizar es la ecuación general, que es presión por volumen igual a número de moles por R por T, y la incógnita en este caso es el número de moles a los cuales equivale esta masa que está dentro del recipiente. La constante que vamos a utilizar, que es R, es la constante general de los gases, que acabamos de ver. El número es igual a 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, con lo cual las unidades de la presión deberían estar en atmósferas, las unidades de volumen en litro, y la unidad de temperatura, como siempre, sí o sí tiene que estar en Kelvin si no se cumple la relación de proporcionalidad directa entre las magnitudes que estuvimos estudiando. Con lo cual, lo primero que voy a estudiar para poder reemplazar, o cambiar, perdón, para poder reemplazar la presión son estos torr. Yo sé que 760 torr equivalen a una atmósfera de presión, por lo que vimos cuando abordamos el concepto de presión. Entonces, 685 torr van a corresponder a X atmósferas. Cuando hacemos esta cuenta, nos da 0,902 atmósferas de presión. Este valor lo voy a reemplazar en la ecuación, 0,902 atmósferas. Voy a poner el volumen en litros, que ya lo tengo, que es 0,875 litros. Voy a dejar el número de moles como incógnita. Voy a poner la constante general de los gases, que la tengo expresada allá arriba, y como la escribo acá abajo, ya esto lo voy a borrar para que no nos ocupe lugar. Entonces voy a poner que estos son litro atmósfera sobre Kelvin mol, y la temperatura en este caso son los 35 grados, que también habré de pasar a grados Kelvin sumándole 273, y esto me da 308 Kelvin. Entonces vamos a poner acá 308 Kelvin. Como quiero despejar n, todo lo que está acá lo voy a pasar dividiendo al otro lado del igual. Y voy a poner todo eso dividido todo esto igual a n. Como n puede ir de cualquiera de los dos lados, voy a poner el n primero. Y entonces voy a poner 0,902 atmósferas por 0,875 litros sobre, nosotros habíamos dicho que el n podía estar acá, yo lo que hice fue ponerlo del otro lado, lo voy a borrar de acá, y abajo en el denominador nos va a quedar entonces 0,082 litro atmósferas Kelvin mol por 308 Kelvin. Lo que vamos a hacer son simplificar las unidades. Esta se va a simplificar con esta, litros con litros y atmósferas con atmósferas, y la respuesta me va a quedar en mol. Esto va a ser igual a 0,0312 mol. Como todos los números tienen tres cifras significativas, el resultado también lo voy a dejar en tres cifras significativas. El único número que no tiene tres cifras significativas es 0,082, pero como es una constante y en realidad nosotros podríamos haber elegido otro número detrás del 2, lo vamos a dejar así y no lo vamos a tener en cuenta para considerar las cifras significativas del resultado. Yo encontré que la masa de 2,50 gramos entonces corresponde a esta cantidad de moles. Obviamente no es la masa molar, porque la masa molar es la masa de un mol. Por lo tanto, si 0,312 moles tienen una masa de 2,50 gramos, un mol, que es justamente lo que estoy buscando, va a tener una masa de X. Y eso me da 80,1 gramos.
Por lo tanto, la masa molar es 80,1 gramos por mol. Y esa es mi respuesta, que vamos a recuadrar para tenerla diferenciada del resto. Lo que sí quería hacerles notar es que yo, por ejemplo, no puedo poner acá igual y seguir despejando con todo esto. Siempre lo que uno hace es poner la ecuación, abajo reemplaza y sigue resolviendo hacia abajo. Yo este resultado lo puse acá al costado porque sí es el resultado de esta cuenta, ¿sí? O sea, igualmente podría haber puesto n igual a tanto. ¿Sí? Lo que, de nuevo, voy a repetir para que quede claro, yo no podría haber puesto igual acá y todo esto, porque eso no es cierto. O sea, yo tengo esta ecuación y estoy despejando y ya lo que tengo acá y lo que tengo acá no es igual a esto. Acá llegamos a la última de las leyes que vamos a ver, que no necesariamente era para combinar con las otras, sino que es un derivado de las otras, y por eso lo abordamos en esta instancia. Cuando nosotros estuvimos hablando de las otras leyes, en general siempre hablamos de una sustancia y por ende pura, es decir, de un gas particular, sea nitrógeno, hidrógeno, oxígeno o el que fuera. Ahora lo que vemos es que tenemos una mezcla de gases y para trabajar con las mezclas de gases vamos a referirnos al trabajo de John Dalton, que vivió entre los años 1766 y 1844. Fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico que, mientras estudiaba las propiedades del aire, hizo una importante observación que es la que hoy lleva su nombre, es decir, que se conoce con el nombre de Ley de Dalton de las presiones parciales. Esa observación dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada uno de los componentes gaseosos ejercería si estuviera solo en las mismas condiciones de volumen y de temperatura. Justamente esa presión del componente gaseoso que ejercería si estuviera solo en las mismas condiciones de volumen y de temperatura es lo que se conoce con el nombre de presión parcial. Entonces, acá vemos la expresión matemática de la ley. La presión total es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes gaseosos. ¿Cuándo se aplica esta ley o para qué tipo de gases es válida esta ley? Es válida para una mezcla de gases ideales, es decir, de eventualmente gases reales que se comportan como gas ideal debido a las condiciones en las que están. Como yo asumo que esta ley es válida para una mezcla de gases ideales, cualquiera de estas presiones puede ser calculada con la ecuación general de estado, con la ecuación general de un gas ideal. Entonces, voy a tener que la presión de cualquiera de los componentes o la presión total, por eso voy con la I acá, puede ser tot, 1, 2, 3 o lo que sea, es igual al número de moles que coincida con esta subí que puse ahí, es decir, o el número de moles totales o el número de moles de 1, de 2 o de 3 o cualquiera, por R por T sobre B. Si yo, por ejemplo, dividiera la presión de cada uno de los componentes respecto de la P total, tendría que divido NI por RT sobre B por la divido por N total RT sobre B. ¿Pero qué dijimos? Que dice que todos están en las mismas condiciones de volumen y temperatura. Quiere decir que si este volumen y esta temperatura que están en el numerador son iguales al volumen y temperatura del denominador, y además R es una constante, yo lo que puedo hacer es cancelar todo esto con todo esto y me queda solamente el número de moles de cada componente respecto del número de moles totales. Eso es lo que vamos a llamar fracción molar. ¿Sí? La fracción molar es la relación entre el número de moles de un componente y el número de moles de todo lo que yo tengo presente, o totales. ¿Sí? Es cuánto de uno respecto del total. La fracción molar, obviamente, siempre me va a dar menor o igual que 1.
¿sí? Y nunca mayor que 1. Va a ser igual a 1 cuando solamente tenga un componente. Por eso, si yo sumo todas las x, x1 más x2 más x3 más y así siguiendo, esto me da 1, que es el total. Cuando yo observo entonces esta deducción que hice, voy a tener que Pi sobre P total es igual a XI, y lo que puedo hacer es este P total pasarlo multiplicando y me queda esta expresión. La presión parcial de cualquier componente es igual a su fracción molar multiplicado por la presión total. Esto es muy útil cuando se desconoce el volumen y la temperatura a la cual está la mezcla en cuestión. Vamos a resolver ahora otro ejercicio que tenga en cuenta la última ley que vimos. Vamos a leer el enunciado. Una mezcla está formada por 2 gramos de hidrógeno y 8 gramos de nitrógeno a 273 Kelvin en un recipiente de 10 litros. ¿Cuál es la presión parcial de cada gas y cuál es la presión que ejerce la mezcla? Entonces, para empezar, nosotros sabemos que si yo quiero calcular una presión parcial de un gas determinado, lo que voy a tener que evaluar es la presión de ese gas considerando el número de moles del gas por R por T sobre B. Del enunciado del problema observo que tengo la temperatura y tengo el volumen y tengo la masa de los gases, de modo tal que podría calcular el número de moles. Entonces, si yo en mi primer caso tengo 2 gramos de hidrógeno, ¿sí? Vamos a poner acá 2 gramos de hidrógeno, lo que voy a tener que ver a cuántos moles equivalen esos 2 gramos. Me tengo que acordar que el hidrógeno es diatómico, porque siempre ponen H solo. Y cuando me habla de nitrógeno es diatómico, si no ponen N solo. Entonces es incorrecto, está mal. A esta altura no podemos dudar de que estos gases existen en forma diatómica en la naturaleza. Entonces tengo 2 gramos de hidrógeno son 1 mol. Con lo cual lo que tengo en este problema es justamente 1 mol de hidrógeno. Con esta información lo que voy a hacer es calcular la presión parcial de hidrógeno. La presión de hidrógeno va a ser el número de moles de hidrógeno, que dijimos que era 1 mol, multiplicado por 0,082 litro atmósferas sobre Kelvin mol por la temperatura, que me dice que son 273, perdón, me quedé con el otro problema. 273 Kelvin, y me dice que el volumen es de 10 litros. Esto que escribí así está mal, en el sentido matemático. ¿Por qué? Porque el igual no puede ir allá arriba. El igual tiene que ir acá. Y entonces voy a poner presión de hidrógeno. Y ahí está correctamente escrito. Yo calculo esto y sigo para allá porque sí realmente es una igualdad. Y voy a cancelar estos moles con estos moles, estos Kelvin con estos Kelvin, y los litros con los litros, y la presión me va a quedar en atmósferas. El resultado de esta cuenta, como tengo 3 cifras significativas en 273 y en 10 litros y en 2 gramos, lo que voy a hacer es redondear con 3 cifras significativas y me queda, justo lo tenía en color verde. Vamos a escribirlo bien. Ahí está. Me quedaría 2,24 atmósferas. Ahora sí, como esta es una de las presiones parciales que me piden, lo voy a recuadrar indicando que es la presión parcial del hidrógeno. Ahora voy a hacer lo mismo con el nitrógeno, pero voy a pasar los 8 gramos a moles. Yo sé que 28 gramos de nitrógeno corresponden a la masa de 1 mol. Entonces, 8 gramos de nitrógeno van a corresponder a X. ¿Por qué 28?
porque tengo que cada hidrógeno pesa 14 y la molécula es diatómica. Entonces vamos a tener que pesar 28 gramos, un mol. Si yo me quedo con tres cifras significativas, el resultado de esta cuenta me da 0,286 moles. Para hallar la presión entonces del nitrógeno, voy a tener que va a ser un mol, perdón, no un mol, es lo que recién acabé de encontrar. Vamos a corregir esto. Es 0,286 moles, que es lo que tengo en la mezcla, por 0,082 litro atmósferas sobre Kelvin mol por 273 Kelvin sobre 10 litros. Nuevamente, este igual está medio mal puesto, por no decir del todo. Entonces vamos a poner bien el igual que agarra esa línea divisoria. Pongo el igual ahí y entonces el resultado de esta cuenta nuevamente va a tener que tener tres cifras significativas porque el 0082 no cuenta y sí cuentan el dato de mol, el dato de volumen y el dato de temperatura. Cuando hacemos esa cuenta nos queda igual a 0, perdón, 640 y obviamente que la unidad va a ser atmósferas. Vamos a ver si es así. Mol se va con mol, Kelvin se cancela con Kelvin, litros con litros y entonces me quedaría que el resultado es esto en atmósferas. Esta es la presión parcial del nitrógeno. Si me pide la presión de toda la mezcla, ya vimos que la presión total o de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales, es decir, la suma de la presión del hidrógeno más la suma de la presión del nitrógeno. O sea, 2,24 atmósferas más 0,640 atmósferas. Cuando sumo estos dos valores, nuevamente la cantidad de cifras significativas que cuentan acá, como es una suma, primero lo voy a sumar, que esto me da 2,88 atmósferas, ¿sí? Y en realidad habría un cero más que corresponde a este que está acá atrás, pero como este tiene dos decimales y este tiene tres, el resultado me tiene que quedar con 2, porque en una suma o una resta lo que cuenta es la cantidad de decimales. Ahora esto lo remarco y esa es la presión de la mezcla que también me pide el problema. Vamos a resolver el último ejercicio. A partir de los datos obtenidos por la Voyager 1, los científicos han estimado la composición de la atmósfera de Titán, la luna más grande de Saturno. La presión total en la superficie de Titán es 1220 torr. La atmósfera consiste en 82% mol de nitrógeno, 12% mol de argón y 6% mol de metano. Calcula la presión parcial de cada uno de los gases en la atmósfera de Titán. Como podemos ver, en este problema no tenemos datos ni de volumen ni de temperatura, con lo cual la única expresión de la ley de Dalton que podemos utilizar es la que relaciona la presión parcial con la presión total a partir de la fracción molar de cada uno de los componentes de la mezcla. La presión total en la atmósfera de Titán nos dice que es 1220 torr y las fracciones molares la tendríamos que sacar, pero de todos modos acá nos da un porcentaje en mol. Con lo cual, eso quiere decir que de cada 100 moles, 82 moles son de nitrógeno, 12 moles son de argón y 6 moles son de metano. De modo tal que si yo 82 lo divido por 100, me va a dar la fracción molar de nitrógeno. Quiere decir que la fracción molar de nitrógeno es justamente ese porcentaje dividido 100, que me va a dar 0,82, perdón,
Vamos a borrar esto. Y vamos a escribirlo para que les quede explícitamente. Va a ser 82 dividido 100, que es el total. Es decir, de cada 100 moles, 82 son de nitrógeno. Cuando yo hago esta división, me quedaría 0,8200 para la fracción molar de nitrógeno. Y no iría a unidades porque las fracciones molares son números adimensionales. En cuanto a la fracción molar de argón, tendríamos que es 12 dividido 100, es decir, 0,12 sería la fracción molar de ese gas. Y la fracción molar de metano es 6 dividido 100, o sea, 0,06, y tiene dos ceros más, y sería la fracción molar del metano. Para encontrar la presión parcial de cada gas, lo único que tengo que hacer es multiplicar esa fracción molar por la presión total. Y la vamos a dejar en torr. Y esto nos va a quedar 1000 torr, porque no nos dice que la presión la pasemos a atmósferas. Ni como no tenemos que utilizar la R, o sea, la constante general de los gases, entonces tampoco lo voy a pasar a atmósferas porque no es necesario. Tengo la fracción molar del argón por la presión total, y esto me queda 146,4 torr, teniendo en cuenta las cifras significativas, y tengo la presión parcial del metano, que es 0,0600 por 1220, y esto me va a dar 73,2 torr. De esta manera calculé las tres presiones parciales de los gases, que sumados me va a quedar 1220 torr, o un número que redondeado me va a dar eso, justamente porque tuvimos en cuenta acá las cifras significativas y no nos va a quedar justamente 1220 de entrada. Con esto, ejercicio resuelto, terminamos la primera parte del estado gaseoso. En la segunda parte vamos a abordar la teoría cinético-molecular y los gases reales.